Prevención del suicidio. Clase número 1. Visión general del suicidio. Bienvenidos a la primera clase virtual de este curso de prevención del suicidio. Antes de empezar quiero que tengas en mente que jamás debemos juzgar y que el suicidio no es un juego. Si alguien te comenta que tiene intenciones de acabar con su vida o hacerse daño, tómalo en serio. El 99% de los casos en que se ignora a una persona con planes suicidas terminan en un suicidio consumado. Los temas que vamos a tratar en esta clase son: primero, epidemiología del suicidio; segundo, trastorno mental; y tercero, neurobiología. Esta va a ser la primera parte de la clase y vamos a hablar específicamente del neurotransmisor serotonina. Vamos a empezar entonces con la epidemiología del suicidio. Existen diversos factores que influyen en el comportamiento suicida. Entre ellos tenemos factores sociales, psicológicos, culturales, económicos, etc. Y a causa del estigma hacia los trastornos mentales y al mismo suicidio, muchas personas temen pedir ayuda. Según diversos expertos y estudios realizados a finales del siglo anterior, y lo que va de este, la mayoría de los suicidios pueden evitarse, pero el problema radica en lo siguiente. Primero, falta de concientización de la población. Es muy difícil poder ayudar a un amigo, un familiar, pareja sentimental, un conocido, un vecino e incluso a nuestros pacientes cuando no tenemos una capacitación en el tema. Aunque Colombia y la mayoría de países del mundo han venido trabajando en políticas que puedan prevenir y reducir la incidencia del suicidio, es evidente que aún falta demasiado para esto. Por ejemplo, la mayoría de la población no conoce nada acerca de la salud mental. Esto podría solucionarse con campañas de promoción de la salud o enseñanza en salud, que es algo que todos los profesionales de la salud debemos hacer con nuestros pacientes. Si la población recibe orientación, el suicidio puede casi que erradicarse. Segundo, al menos en Colombia los servicios psicológicos particulares son supremamente caros. Esto genera dificultad para el acceso a este mismo. Según varias consultas que realicé en diferentes clínicas psicológicas de la ciudad, el precio de una consulta está alrededor de 75.000 y 100.000 pesos colombianos, es decir, alrededor de 19,6 a 26,14 dólares estadounidenses. Además, para poder acceder a estos servicios por medio de una EPS, requieres de una remisión previa de tu médico general, que según varios testimonios muy pocas veces es tramitada. Tercero, los colegios y varias universidades tienen profesores que no están capacitados para enseñar. Esto teniendo en cuenta que los mismos profesores terminan generando daños psicológicos en los niños, adolescentes e incluso adultos. Se puede explicar esto ya que no saben tener una comunicación asertiva y no miden las consecuencias que sus palabras y acciones pueden tener. Por último, tenemos al mismo núcleo familiar. Si una familia no es unida, no hay confianza, existe violencia y los niños o adolescentes permanecen la mayor parte del tiempo solos, es muy probable que haya tendencias al suicidio. Una acción que, aunque pueda parecernos insignificante, que puede llevar al suicidio, principalmente en niños entre 10 y 15 años, es minimizar o quitarle valor a los problemas que ellos expresen. No puedes permitir que en tu hogar, que cuando alguien esté emocionalmente afectado por la razón que sea, reciba respuestas como: no es para tanto, no exageres, eso no es nada, hay cosas peores, o no tienes razones para estar triste. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente se suicidan 800.000 personas en todo el mundo, lo que representa aproximadamente 12 suicidios por cada 100.000 habitantes. De estos 12 suicidios, 3 serían mujeres y 9 serían hombres. Aunque estos datos son muy cercanos a la realidad, la cifra debe ser mayor, pues como en varios países es algo ilegal y además no es socialmente aceptado, hay subnotificación de los casos reales. Para el 21 de octubre del año 2020, el suicidio ha cobrado 865.586 vidas, es decir, casi 100.000 muertes más que las ocasionadas por la malaria o 500.000 más que la gripe estacional. Se dice que en los países con mayor ingreso, el suicidio de los hombres es 3 veces mayor que el de las mujeres, mientras que en los países de ingresos medianos a bajos, el suicidio es de 1,5 a 1, relación hombre-mujer. Es decir, por cada 3 hombres se suicidan 2 mujeres. En el mundo es mayor el suicidio en hombres debido a que los métodos de suicidio que eligen son más efectivos. Es decir, mientras la mayoría de hombres piensan en suicidarse utilizando armas de fuego, las mujeres prefieren utilizar píldoras. Entonces, los hombres consuman el suicidio y las mujeres tienen más intentos fallidos. Además, la presencia de armas de fuego en la casa facilita el consumo del suicidio en un acto impulsivo. Sí, la impulsividad es una de las principales causantes del suicidio. El 50% de las muertes violentas en el mundo y en hombres están representadas por el suicidio, mientras que en las mujeres el porcentaje es del 71%.
También es la segunda causa de muerte en el grupo de personas entre 15 y 29 años y los métodos más utilizados son armas de fuego, plaguicidas y ahorcamiento. Es importante aclarar que por cada suicidio que se registre hubo muchos más intentos de suicidio no consumados, es decir, un intento previo es el mayor factor de riesgo para el consumo del acto. La mejor manera de prevenir el suicidio es la restricción del acceso a los elementos que faciliten su propósito, pero para poder realizar esto debemos conocer cuáles son esos elementos y necesitamos ayuda del Estado y políticas. Ahora pasaremos al segundo tema de la clase de hoy, que es el trastorno mental y su relación con el suicidio. Los trastornos mentales son afecciones que influyen en nuestro pensamiento, emociones, estado de ánimo, en nuestro rendimiento académico y laboral y en nuestras relaciones interpersonales. Existen diversos trastornos entre los que se destacan los de ansiedad, bipolaridad, depresión, esquizofrenia, trastorno de la personalidad y el trastorno psicótico. Pueden ser causados por diversos factores y en algunos casos no se puede explicar bien su origen. Entre los principales causantes tenemos a los genes e historia familiar, experiencias vividas, afecciones neuronales, consumo de sustancias psicoactivas, etc. Más de la mitad de la población podría padecer de algún trastorno mental y estos deben ser diagnosticados por un experto, es decir, un psicólogo o psiquiatra, aunque muchas veces los médicos generales se atreven a diagnosticar, lo cual no está mal si tienen capacitación, pero nunca debe descartarse la interconsulta y a fin de cuentas hay que asistir a un profesional de la salud mental cuando se tiene una afección de este tipo. Para poder identificar si se padece de un trastorno mental, tenga en cuenta los siguientes factores. Primero, tristeza sin conocer la razón. Segundo, cambios bruscos en el estado de ánimo. Tercero, delirios o algún tipo de alucinación. Cuarto, irritabilidad. Quinto, pensamientos intrusivos o suicidas. Y sexto, pérdida del interés por las actividades que antes le emocionaban. Para tratarlos debemos tener en cuenta el trastorno y conocerlo muy a fondo. Hablaremos específicamente de algunos trastornos en clases más adelante. Generalmente los tratamientos son terapia clínica psicológica, medicación y seguimiento por psiquiatría, apoyo familiar y social, educación en salud mental, terapias mindfulness, que son parte de la terapia clínica, pero lo puse aparte porque son realmente efectivas, que también hablaremos de estas un poco más adelante, en otras clases. Y por último, cuando ya es un caso de gravedad, se debe asistir a un hospital psiquiátrico. Ahora hablaremos del último tema de hoy, neurobiología. Como hemos visto hasta el momento, el suicidio es un problema de salud pública que ha sido dejado en un segundo plano y no se le presta la suficiente atención. ¿Recuerdas la cifra anual de suicidios en el mundo? Exacto, 800.000. Todos sabemos que es el acto violento de finalizar la vida de manera voluntaria, pero ¿sabemos por qué se toma esta decisión? Imagina la siguiente situación. Luis es un chico que tiene 15 años y está en grado décimo. Es rechazado por su grupo y es víctima de bullying físico y verbal. Camilo, también de 15 años, sufre de la misma situación. Luis ha decidido suicidarse mientras que Camilo jamás ha pensado en esta posibilidad. ¿Por qué sucede esto? Ambos viven la misma situación, pero solo uno ha tomado la decisión de acabar con su vida. Antes de continuar con la clase, por favor pausa y escribe la respuesta que creas que es correcta en los comentarios. Efectivamente, muchos tendrán la razón. Para poder saber por qué Luis decidió suicidarse, no solo debemos entender su contexto social, sino también su contexto familiar, experiencias vividas, factores genéticos, neurobiológicos y su historia general de vida. Dato curioso, la depresión y la ansiedad son las principales causas del suicidio y le siguen los trastornos originados por el abuso de sustancias psicoactivas. Un 90% de las personas que se suicidan sufrieron de algún trastorno mental en su vida. Aunque todos somos susceptibles de padecer un trastorno mental y por ende generar una conducta suicida, existen también factores relacionados a cambios en la fisiología que nos predisponen. Estos cambios pueden generar incapacidad para resolver problemas, alterar el juicio y a causa de esto aparecen las primeras ideas suicidas. Genética. Existen variantes genéticas que pueden aumentar la predisposición al comportamiento suicida y a afecciones psicológicas y psiquiátricas. Pero no existe el gen del suicidio, sino una interacción de genes que aportan entre sí efectos que incrementan o reducen este riesgo. Historia familiar y predisposición genética. Desde 1790, Charles Moore, en su libro A Full Inquiry into the Subject of Suicide, explica que el comportamiento suicida puede pasarse de generación en generación, es decir, la idea suicida se hereda. Cuando una persona tiene un pariente que terminó consumando el suicidio, tiene de 3 a 15 veces mayor riesgo para cometer este acto. Epigenética. Las condiciones ambientales tienen efectos directos en el individuo.
En modelos animales se han realizado estudios que demuestran que un aumento en la estimulación táctil de la madre se traduce en una respuesta de estrés amortiguada y reducción del temor. En casos opuestos, por ejemplo, cuando se induce estrés en ratas desde edades muy tempranas, se generan comportamientos abusivos incluso en edades adultas. Esto también puede explicar el comportamiento humano. Moleculares. Se han estudiado varios metabolitos y se ha encontrado su relación con la conducta suicida. Algunos como la dopamina y norepinefrina han sido descartados de los estudios pues no parecen presentar diferencias entre individuos suicidas y no suicidas. Como dijimos al comienzo de la clase, vamos a enfocarnos en la serotonina, que es un tema muy amplio y tenemos que ampliar también en posteriores clases, pero en este momento vamos a ver la idea general de por qué la serotonina está involucrada en el suicidio. Entonces, los receptores de serotonina 5-hidroxitriptamina han sido los más estudiados en el tema. Se ha sugerido que en pacientes con depresión, aquellos que presentan niveles más bajos del metabolito 5-HIAA, o sea, el ácido 5-hidroxindolacético, en el fluido cerebroespinal, tienen mayor tendencia a un comportamiento suicida. La serotonina es sintetizada exclusivamente en los núcleos del RAFE en el mesencéfalo. Cuando se alteran los núcleos del RAFE dorsal y medial, ahí es donde se relaciona con el comportamiento suicida. Se ha demostrado también que en pacientes con trastorno depresivo mayor hay reducción de la actividad serotoninérgica en los núcleos del RAFE dorsal debido a la unión de un agonista selectivo 8-hidroxidosdimpropilamino tetralina a los receptores 1A de serotonina, que se encargan de inhibir la liberación de serotonina en terminaciones nerviosas. Además de la serotonina, el glutamato, el GABA y el colesterol también tienen parte importante en este proceso, pero de ellos hablaremos en clases más específicas y seguiremos ampliando el tema de la serotonina. Bueno, hemos concluido la clase de hoy. En el aula de Google Classroom dejaré unas lecturas para completar el tema, también más material en la descripción de este video, espero hayan comprendido bien los temas tratados el día de hoy y la próxima clase hablaremos de factores de riesgo, factores asociados y factores determinantes. No olvides que nosotros podemos acabar con el suicidio, que depende de nosotros erradicar esto.